Y sin que nosotros pensemos o sepamos cómo, la atmósfera siempre está allí y la atmósfera siempre se está renovando. Es decir, ningún humano tiene que hacer algo en particular para que la atmósfera esté. La atmósfera, tú sabes que siempre va a estar y siempre por un proceso natural, digamos, se va a estar renovando como que si tuviese un ciclo. Y entonces la atmósfera es algo que te cubre y te protege, y que cuando estás dentro de esa atmósfera estás en protección, estás en bendición y puedes recibir cosas para tu vida. Nosotros fuimos creados por Dios, a nosotros nos formó Dios, nos diseñó Dios y Él nos dio la vida. Toda la grandeza que existe en el ser humano es porque Dios lo formó al hombre y le dio esa posibilidad de tener grandeza. Sin embargo, el ser humano en su camino, en la vida, en ocasiones por falta de acompañamiento, a veces por falta de una estructura adecuada, llegamos a tomar decisiones que nos alejan del propósito para el que Dios nos formó. Y en esta desviada de propósito, a veces encontramos en nuestra vida una profunda depresión, una aguda soledad, a veces tomamos decisiones en los negocios equivocados y dañamos nuestros bolsillos, las finanzas, a veces destruimos nuestra salud, a veces hacemos cosas que terminan en nuestro corazón habiendo dolor, desesperanza, frustración. Y todas esas cosas en la intimidad de cada persona, en la intimidad cada quien lo sabe. Cada quien en la intimidad de su corazón sabe si a veces hay un poco de mirar para atrás y decir, híjole, esas cosas pudieron haber sido diferentes, las pude haber intentado de una manera distinta. Y cuando tú tienes la atmósfera de Dios, significa que Dios te quiere invitar a que tú vengas y entres dentro de la atmósfera de Dios. Y Dios quiere que tú estés dentro de su atmósfera. Pero el grave problema de los humanos es que, como esto es por fe, no nos damos cuenta todo lo que Dios podría hacer por ti si estuvieras dentro de su atmósfera. Pero déjame pensar en el planeta Tierra. ¿Qué pasaría si no existiera la atmósfera que existe en nuestro planeta Tierra? La vida no existiría como la conocemos, o ni siquiera podría existir la vida. Entonces la atmósfera permite que suceda, pero aquí estás dentro porque Dios te puso en el planeta Tierra donde existe la atmósfera. Entonces piensa de esta manera. Aquí tienes en esta zona la atmósfera de Dios, donde tu vida puede recibir una enorme bendición, y tú y yo estamos fuera de esa atmósfera. Fuera de esa atmósfera, los seres humanos reunimos dolor, desesperanza, tropiezo, errores, desaciertos, que son buenos, pero deberían de ayudarnos a crecer, pero no crecemos y estamos estacionados en la vida, es decir, nos tropezamos recurrentemente con las mismas situaciones. Una persona va a un trabajo, encuentra un empleo y sale de ese empleo porque tiene problemas de actitud. La persona sale del empleo y dice, no, es que mis patrones son de esta manera, el jefe que tenía es de esta manera. Va a otro empleo y a la vuelta de 6, 8 meses le vuelve a pasar exactamente lo mismo y sale de ese empleo otra vez, y tercera vez le sucede lo mismo. Y después de muchas veces te darás cuenta que quizá no era tu supervisor, quizá no era tu jefe, sino que quizá había algunas conductas en ti que habías que cambiar. Y eso a lo largo de la vida te vas dando cuenta que sucede eso. Dios lo que quiere es que tú entres a su atmósfera, que tú entres bajo su presencia, para que cuando entres a su presencia, Él bendiga tu vida, Él te ayude a que las cosas estén mejor. Pero el gran reto de los humanos es que tú tienes que dar un paso y meterte bajo su atmósfera. La Biblia está llena de ese mensaje y de esa enseñanza. Acompáñame a leer Números, en el libro de los Números, capítulo número 9. Números capítulo 9, versículo 15 en delante. Números capítulo 9, versículo 15 al 23, dice la Biblia así. Y el día que el tabernáculo fue levantado, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría, y de noche la apariencia de fuego. Y según que se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel se partían, y en el lugar donde la nube paraba, y alojaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel se partían, y al mandato de Jehová asentaban el campo. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, ellos estaban quedos. Y cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días,
Entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza del Señor y no partían. Y cuando sucedía que la nube estaba sobre el tabernáculo, pocos días al dicho de Jehová alojaban y al dicho de Jehová partían. Y cuando era que la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. Y se había estado el día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Y si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, quedándose sobre él, los hijos de Israel se estaban acampados y no movían, mas cuando ella se alzaba, ellos movían. Al dicho del Señor asentaban y al dicho del Señor partían, guardando la ordenanza de Dios, como lo había el Señor Dios dicho por medio de Moisés. Entonces, déjame tomar esta parte que Dios pone como ejemplo. ¿Qué es lo que hace nuestro Dios? Le dice al pueblo de Israel cuando están en el desierto: yo los voy a llevar a la tierra prometida. Y les promete llevarlos a la tierra prometida. ¿Por qué se llama la tierra prometida? Porque es un lugar de esperanza. Ellos son esclavos y ahora van a ser libres. Y es parecido a la vida de los seres humanos. Los seres humanos pueden vivir atrapados en desorden, en indisciplina, en problemas de temperamento, de carácter, en desórdenes de cómo gastan, cómo viven, y Dios lo quiere resolver. Y entonces dice: yo te voy a poner una columna para protegerte, es decir, una nube gigante. Y esa nube gigante, le dice a los israelitas, van a estar abajo de ella. Si yo muevo la nube, tú te mueves. Si yo no muevo la nube, tú no te mueves. Tú te quedas ahí abajo quieto de esa nube. Yo te voy a decir cuándo avanzas y cuándo te frenas. Y todos los que estén debajo de la nube van a tener una enorme bendición. ¿Cuál es la enorme bendición que van a tener? Que de día los protegeré del sol, en medio del desierto, porque están en el desierto. Y en la noche tendrás una gran lámpara, una grande antorcha que te iluminará para que estés en calidez y estés en iluminación. Quédate bajo la nube, porque si te quedas bajo la nube, te quedas con toda la comunidad, con todo el pueblo de Israel que asentaba en el pueblo. Si la nube se mueve, tú te mueves; si la nube se queda, tú te quedas. ¿Cuál es el tema fundamental en esto? Que Dios nos dice: entra a mi atmósfera, entra a mi mundo, porque tú tienes un mundo y tú tienes tu mundo, que es la forma como tú ves la vida. En tu mundo, cuando tienes una diferencia con alguien, tú resuelves las cosas a tu manera. Cuando tus hijos se equivocan o te tienen que ser corregidos, tú los corriges a tu manera. Cuando tienes una diferencia con tu pareja y tienes que resolver esa diferencia, tú la resuelves a tu manera. Cuando tienes problemas financieros, tú resuelves tus problemas financieros a tu manera, ¿sí? Y entonces Dios dice: yo tengo mi atmósfera en la que quiero que tú vivas. Quiero que vengas a esa atmósfera. Pero para hacer eso se requiere mucho valor. ¿Por qué? Porque donde estás ahora, estás en una zona de confort. Y quizá en esa zona de confort en la que estás, dices: aquí mal que viene vivido, sobrevivido, y a lo mejor en medio de dolores y de desaciertos, pues aquí sigo y aquí me quiero quedar. Salir de tu zona de confort y entrar a la atmósfera de Dios requiere de mucho valor, requiere de valentía, para dejar de hacer las cosas a tu manera y darle una oportunidad a Dios y entrar a la atmósfera de Dios para hacer las cosas como Él quiere que las hagas. Cuando Él dice que avancen, avancen. Cuando Él dice nos frenamos, nos frenamos. Y se requiere valor para entrar allí. Pero ¿cuál es el problema? Que como nunca hemos estado abajo de la nube, no hemos estado abajo de la atmósfera de Dios, es difícil creerlo. Y Jesús lo dijo de una manera espectacular. Dice Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo número 10. Jacob, no sé si pueden arreglar el reloj. Se ha reseteado el reloj 3 veces. Lucas capítulo 16, versículo 10. Mira lo que hace nuestro Dios. Lucas capítulo 16, versículo número 10. Dice Jesús: el que es fiel en lo poco, en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, ¿cómo empieza todo? Y quiero que entiendas la lógica como la Biblia funciona. Dios funciona de esta manera. Todo empieza con poquito.
Y entonces tú piensas y dices, oye, empiezo a leer la Biblia o voy a una iglesia, escucho de Dios, y tú piensas que quizá de inmediato las cosas se van a resolver. Los problemas con tu esposa, con tus hijos, la estabilidad, la disciplina, el orden, y que inmediatamente va a suceder. No, no funciona de esa manera. Como funciona es como dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho va a ser fiel. Yo te voy a probar, dice Dios, en lo poco, en lo escaso. Y entonces tú estás hoy y yo te digo, dale una oportunidad a Dios de entrar a su atmósfera. Y cuando entras, vas a entrar como hoy estás, haciendo las cosas a tu manera, resolviendo tus diferencias a tu manera. Es decir, si mi carácter dice que es de esta forma, si mi temperamento dice que es así, si mis impulsos dicen que es de esta manera, lo voy a hacer como yo creo que es. Entrar a la atmósfera de Dios es lo que Jesús dijo: el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo será. Y esto es lo que tienes que darte cuenta. No va a llegar a tu vida la grandeza que esperas que llegue y a la que Dios te llamó si no apruebas la escasez. ¿Y qué es lo que nos pasa a los creyentes? Que como estamos en escasez y no se resuelven las cosas, perdemos la fe y la esperanza, y entonces decidimos mejor apartarnos. Decidimos mejor apartarnos. ¿Por qué? Porque decimos, no tengo tiempo para esperar. Y nos desesperamos en el proceso. Y en el proceso decidimos ya no seguir adelante. Y entonces a lo mejor empiezas a venir a la iglesia y después dejamos de venir porque no funciona lo que me están diciendo. Me está empezando a ir peor, de hecho. O nos dicen, por ejemplo, haz oración y vas a tener más paz. Y la primera vez que me hinco a orar, ¿sabes qué pasa? O ni siquiera me hinco a orar. La primera vez que me pongo a orar, ¿sabes qué pasa? No pasa absolutamente nada. Ni me puedo concentrar y ni sé qué decirle. O me dicen, lee la Biblia y vas a ver que tu vida va a cambiar. Y entonces lees la Biblia y me da sueño, me quedo dormido, se me hace un poco aburrido, no encuentro un propósito al leer la Biblia. Y entonces los humanos nos vencemos inmediatamente. Y dices, voy a cambiar de amistades porque estas amistades me arrastran hacia cosas que no deben de existir. ¿Y qué es lo que sucede con mis amistades? La primera vez me dicen, Josué, vamos a tal lado a la salida del trabajo. Y como siempre les digo que sí, por primera vez les digo que no, y me empiezan a presionar socialmente, me empiezan a marginar socialmente, me rechazan, y como no estoy acostumbrado, me siento intimidado, y entonces digo, ok, voy con mis amigos otra vez y vuelvo a hacer lo mismo que ya no iba a hacer. Y así pasa en todas las etapas de la vida, seas adolescente, joven, adulto, la edad que tengas. Por eso la Biblia dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho, también lo será. Y entonces las personas empezamos a tener frases en nuestra vida para derrotarnos, frases que usamos para no seguir adelante. Y en esas frases que nosotros utilizamos son cosas que nos frenan a nosotros. Y por ejemplo decimos nosotros, ya no tengo fuerzas. Una persona que vive fuera de la atmósfera de Dios dice, ya no tengo fuerzas. Pero una persona que vive dentro de la atmósfera de Dios dice, mi fortaleza viene de Dios. Mi fortaleza no viene de mí, mi fortaleza viene de Dios. Una persona que está fuera de la atmósfera de Dios dice, no hay forma de que yo sane de esto. Quien está dentro de la atmósfera de Dios dice, Dios tiene un plan para mi vida y Dios tiene la forma de resolverlo. Quien está fuera de la atmósfera dice, quizá no merezco ser sanado. Quien está dentro dice, Dios tiene un plan de cómo proveer bienestar para mi vida. Quien está fuera dice, ya está todo perdido, es demasiado tarde para lo que he hecho. Quien está dentro dice, los tiempos de Dios son perfectos y siempre puede restaurar las cosas del pasado. Quien está afuera dice, así soy yo, no puedo cambiar, esto es lo que soy. Quien está dentro de la atmósfera de Dios dice, Dios es quien me diseña y quien puede renovar mi vida y me puede hacer diferente. ¿Qué te quiero decir? Que el grande problema de los humanos es su mentalidad y sus pensamientos. Las personas cuando están fuera de la atmósfera de Dios piensan que su pasado los ha destruido, que los desaciertos del pasado los han acabado, que han tomado decisiones que los han manchado aparentemente y que los hacen indignos de amor, indignos de ser aceptados, que no tiene caso volver a luchar y volver a intentarlo. Pero eso piensan los que están fuera de la atmósfera de Dios. El que es fiel en lo poco significa, toma este pensamiento, métete en la atmósfera de Dios y entonces prepárate para que Dios bendiga tu vida y para que Él sea el que tome control de ti.
Y si aprendes a ser fiel en lo poco, entonces la grandeza te espera. Pero nadie nunca recibirá la grandeza en su vida si no es fiel en lo poco. Es decir, mantenerse en fe y en esperanza en la adversidad. Mantenerse en entusiasmo. Porque yo siempre he dicho, tú ves a las personas y dices, ay, es lindísima persona. A las personas realmente las conocemos bajo estrés, en la adversidad. Porque en condiciones normales todos somos lindísimas personas. Somos amables, cálidos, cariñosos, pero la verdadera personalidad de un ser humano se manifiesta cuando está bajo situaciones de adversidad, de dificultad. Es decir, soy una persona cuando tengo dinero en mis bolsillos y soy otra persona cuando tengo escasez. Soy una persona cuando tengo salud y soy otra persona cuando tengo enfermedad. Soy una persona cuando estoy rodeado y tengo la aceptación de las personas y soy otra persona cuando me han rechazado todos. Entrar a la atmósfera de Dios es que tu vida se transforme para que aún en la adversidad se mantenga tu bienestar y tu fortaleza. Déjame contarte una historia de un hombre que estuvo fuera de la atmósfera de Dios. Él era un hombre que era rey de Israel, como rey, rey de Judá, como rey de la casa de Judá. Este rey lo que hacía es fomentó la idolatría, es decir, puso altares a dioses paganos, incitó al pueblo a cosas desordenadas, hizo cosas abominables, vivió fuera de la atmósfera de Dios, pero trajo una enseñanza a su vida y él decidió entrar a la atmósfera de Dios y darle la oportunidad a Dios. Y dio la oportunidad de decir, es fiel en lo poco, es decir, cree en mí poquito para que seas fiel en mucho. Este hombre se llama Manasés. Acompáñame a leer su historia. Dice la Biblia en segundo libro de las Crónicas, capítulo 39. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 39. Manasés entiende perfecto que el que es justo en lo poco lo será en lo mucho, y entiende perfecto que hay que darle una oportunidad a Dios. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 33. Es 33, perdónenme. Era para ver si estaban atentos. Y me he dado cuenta que sí están atentos. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, versículo 9. Dice la escritura así. Versículo 9. Hizo pues Manasés desviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las gentes que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló el Señor a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual el Señor trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró ante el Señor su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo a él orado, fue atendido, pues que oyó su oración y lo volvió a Jerusalén a su reino. Entonces conoció Manasés que el Señor era Dios. Después de esto edificó el muro de afuera de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y cercó a Ofel y alzólo muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fuertes por Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová en Jerusalén, y echólos fuera de la ciudad. ¿Qué ves en la historia de Manasés? Lo que yo te acabo de platicar. Puede ser que a veces nuestra vida está fuera de la atmósfera de Dios. Lo que yo te quiero invitar en esta tarde es que le des una oportunidad a Dios y lleves tu vida a la atmósfera de Dios. A veces la vida nos puede traer dificultades. En esas dificultades podemos renegar, decir Dios no está con nosotros, nos ha olvidado. Si estuviera Dios no permitiría que pasara esto. Si no estuviera Dios no hubiera este dolor, este sufrimiento. Entonces Manasés lo entendió perfecto. Lo llevan cautivo, es castigado, ora a Dios y Dios le da una nueva oportunidad. Entonces, dentro de la atmósfera de Dios sucede su amor y sucede su misericordia. Pero necesitas entrar a la atmósfera de Dios. ¿Y qué es entrar a la atmósfera de Dios? Vivir en su mundo, vivir en su entorno, ¿sí?
Porque una cosa es ser simpatizantes de Jesús y otra cosa es ser discípulos de Jesús. Y tú y yo podemos pasar muchos años leyendo la Biblia y no pasar de ser simpatizantes de Jesús. Y lo que queremos ser es ser discípulos de Jesús. Un discípulo de Jesús es el que vive en la atmósfera de Dios. Es decir, tengo un problema, le pregunto a la Biblia cómo lo puedo resolver. Me siento solo, le cuento a mi Dios en intimidad y en oración que me siento solo. Tengo escasez, le pido a mi Dios que me ilumine y me dé dirección de cómo hacerlo. Estar en la atmósfera de Dios es siempre que hay retos y adversidades, me refugio en la oración, en la alabanza, en la lectura de la Biblia, en el ayuno. Eso es vivir en la atmósfera de Dios. Todo lo demás son solo palabras. Vivir en la atmósfera de Dios es, aunque las personas me ofenden, es mantener la calma y responder como el Hijo de Dios hubiera respondido. Aunque las personas hablen mal de mí, me señalen, me critiquen y se dediquen a hablar de mi persona, significa mi corazón está en paz, no tengo ningún resentimiento hacia ninguna persona y pueden hablar todo lo que quieran, no pasa absolutamente nada, mi corazón está en paz. No dependo de la aprobación de las personas, dependo de la aprobación de Dios. Y no que hablan de mí y quiero ir a ofender, a desacreditar, y también si tú hablas mal de mí, yo también voy a hablar de ti. Tú me sabes cosas a mí, también yo te sé cosas a ti. Y caemos en este juego de descalificaciones. Vivir en la atmósfera de Dios es como Jesús hacía. Jesús, cuando se encontraba en dificultad, ¿qué es lo que él hacía? Se apartaba, dice la Biblia. Vamos a leerlo. Mira lo que Jesús hacía, que entendía claro vivir en la atmósfera de Dios. Lucas capítulo 5, versículo 16. Es decir, toma tus maletas y migra a la atmósfera de Dios y dale una oportunidad a Dios. Lucas capítulo 5, versículo 16. Dice así: mas él, está hablando de Jesús, se apartaba a los desiertos y ¿qué hacía? Y oraba. Mas él se apartaba a los desiertos y oraba. Jesús lo tenía muy claro. Cuando tú tienes un problema, ¿qué es lo que haces? Busco a mi mejor amiga, busco a mi mamá, busco a mi papá, busco a mi hermano, busco a mi hermana, me angustio, me estreso, me pongo de malas, me pongo histérico. Vivir en la atmósfera de Dios es, si tengo un problema, oro a Dios y le digo, dame entendimiento, enséñame el camino. Si tengo miedo, estoy asustado, y me refiero a miedo y asustado por los problemas de los adultos, por tus hijos, por la relación que se está fracturando y que no sabemos cómo resolverla, oramos a Dios, ponemos nuestra vida y nuestras necesidades en las manos de Dios. Y eso es vivir dentro de la atmósfera de Dios, es decir, vivir en un entorno espiritual. Y después de que oras está bien, háblale a tu mejor amigo, háblale a tu pastor, háblale a quien quieras y desahógate. Pero lo primero que tienes que hacer es correr a las manos de Dios y ponerlo en sus manos. Ahora son vacaciones. Y para los chicos que van a la escuela, que están en periodo vacacional, tienen todo el día libre. Algunos trabajan, otros no. Pero ¿encuentras un espacio para leer la Biblia en tantas horas libres de ocio que tienes? Si no lo encuentras es porque no vives en la atmósfera de Dios. Así de simple. Porque tiempo siempre hay. Y los que somos adultos y trabajamos, quisiéramos que el día durara 28 o 32 horas en vez de 24. Pues aún durando 24 horas el día, ¿lees la Biblia? ¿Buscas contenido en las redes de Dios? Si la respuesta es no, no estás en la atmósfera de Dios. En tus 24 horas escuchas música todo el día. Pones alabanzas de Dios para sentirte en entusiasmo, en alegría, para brincar, para danzar, para humillarte delante de Él, para exaltarlo, para levantar tus manos al cielo. Si la respuesta es no, estás fuera de la atmósfera de Dios. Estar dentro de la atmósfera de Dios es estar en su entorno como Él lo haría. A veces somos jóvenes y empezamos una relación sentimental y tenemos una novia o un novio, empezamos a tratar a una persona. Y si tú vives bajo la atmósfera de Dios es que te conduces como su palabra nos indica que nos conduzcamos cuando tenemos una relación sentimental con alguien. Eso es estar bajo su atmósfera. Darle la oportunidad a Dios de decir, Dios, lo vamos a hacer como tú mandas. Lo voy a hacer a tu manera, no a la mía. Si tú dices, la nube se mueve, nos movemos contigo. Si tú dices, la nube se para, me paro contigo. Jesús lo dice así.
Evangelio según Juan capítulo 15, versículo 4 y 5. Juan capítulo 15, versículo 4 y 5. Date cuenta de esto que vamos a leer ahora. ¿Qué hombre de ustedes, perdón, estoy mal, estoy en otro lado. Dice Juan capítulo 15, versículo 4 y 5. Estén en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así ni ustedes si no estuvieren en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. ¿Qué se necesita entonces para dar frutos? Según lo que leyeron, pertenecer a Jesús, estar en Jesús, permanezcan en mí. Eso significa estar en su atmósfera. El que está en él puede dar frutos. ¿Por qué no damos frutos? Porque no les has dado una oportunidad. Y yo sé, porque también soy adulto y soy ser humano y tengo un montón de problemas y de retos, y yo sé que todos los humanos tenemos retos y desafíos, con la pareja, con los hijos, con el vecino, en el trabajo, en la enfermedad, en la salud, con mis padres, mis hermanos. Dale una oportunidad a Dios. Yo le quiero dar una oportunidad a Dios y quiero decirle, quiero vivir en tu atmósfera. Quiero dormirme orando en ti, quiero dormirme con alabanzas, quiero despertar haciendo oración, quiero despertar en alabanzas. No importa que mi vida es muy ajetreada porque tengo un trabajo, tengo unos hijos que sacar adelante, tengo una esposa. Quiero tener tiempo para leer la Biblia. Quiero tener tiempo para orar, quiero tener voluntad para ayunar. Y eso sucede si tú estás bajo la atmósfera de Dios. Siempre lo he dicho, tú puedes venir a este lugar y puedes emocionarte por lo que pasa aquí. Si la pones, la anterior, emocionarte por lo que está pasando aquí. Emocionarte porque cantas, porque la alabanza es hermosa y todos cantamos y sientes la presencia de Dios y eso te llena de bienestar. O porque la predicación toca tu corazón y dices, yo quiero cambiar, quiero renovarme, sé que Dios me puede ayudar, me puede bendecir. Y si ha bendecido a tantas personas, puede bendecir mi vida si me meto hacia atmósfera y dices, yo quiero entrar a la atmósfera de Dios. Pero no se trata de buenas intenciones o de emociones, se trata de estructura. La atmósfera de la tierra no está por emociones o porque hoy tenga ganas de estar. La atmósfera de la tierra está por un proceso natural que Dios hizo que ella se renovara de manera automática. Así es estar en la mano de Dios. Lo que les queremos enseñar en Montaña del Rey a nuestros congregantes es que no se muevan por emociones, se muevan porque son discípulos de Jesús profundamente arraigados que conocen su palabra, que cuando llega la tempestad, la adversidad y el reto saben decir, el Señor proveerá, el Señor me mostrará un camino. Que no se muevan por sentimentalismos y emociones que si no hay una emoción no puedo estar, no, sino que nos movemos por la fe que está profundamente arraigada en el corazón de los creyentes. Puede ser que a veces no haya para comer y a muchos nos ha pasado y nos sucede que no alcanza ni para comer, pero yo sé que el Señor lo va a acomodar. Puede ser que estamos muy enfermos y que el diagnóstico médico es que te quedan unos meses de vida, pero sabemos que Dios lo puede resolver. Y eso es estar dentro de su atmósfera. No queremos movernos por emociones, queremos movernos porque tenemos fe profunda y arraigada. Como la atmósfera de la tierra, allí estará siempre, porque Dios le puso una ley de cómo se renovaría para que siempre esté en la atmósfera. Queremos que en tu vida haya estructura de un creyente que se volvió discípulo de Jesús. Carta a los Hebreos. Dice la Escritura así lo que es para nosotros. Hebreos capítulo 5. Versículo número 14. Hebreos 5, 14. Dice la Biblia, mas el alimento firme, la comida sólida y firme, es ¿para quiénes? Para los que por la costumbre
¿De qué es sinónimo costumbre? Hábito. Para los que por los hábitos tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tienen habilitados sus sentidos en el bien y el mal. Sus hábitos son esos, es decir, son personas que leen la Biblia todos los días, son personas que oran en el día, son personas que escuchan alabanzas en el día, son personas que cuando llega la tormenta ellos dicen: el Señor es mi ayudador, el Señor me ayudará. Y en ese sentido, lo que hace Dios en nuestras vidas es manifestarse. Por eso quiere que estemos dentro de su atmósfera. No se trata de emociones. Escuchas la alabanza y puede ser muy hermoso para ti, pero no se trata de emociones. Se trata de raíces profundas que hacen a las personas tomar decisiones firmes para tener orden y disciplina en sus vidas y que Dios se manifieste en eso en sus vidas. ¿Cómo es Dios? Dios es fiel y los hombres de la Biblia aprendieron que Dios era fiel. Imagínense a Job. Su esposa llega: ¿qué pasa contigo? Ya es suficiente de estar invocando a tu Dios, no te va a responder. Y le dice: bendeciré a Dios todavía. Porque él era un hombre entrenado del Espíritu, era un hombre elevado espiritualmente que vivía en la atmósfera de Dios y él sabía responder: de Dios hemos recibido el bien, ¿no recibiremos el mal? El Señor dio, el Señor quitó, sea su nombre bendito. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Señor es fiel. José, de las historias más crudas de la Biblia, vendido por sus hermanos, traicionado 2 veces, en la prisión y en la cárcel, y siempre tuvo la convicción que Dios era fiel. Fiel significa que estará siempre allí para ti, pero para eso Él espera que tú también seas fiel, es decir, quédate dentro de la atmósfera de Dios, créele a Dios, quédate bajo su protección, porque cuando te quedes bajo su protección empezarás a ver milagros, empezarás a ver maravillas, empezarás a ver que las cosas suceden en una dimensión que para ti hoy es desconocida. Y si no lo has visto, es porque no estás en la atmósfera de Dios. Él es fiel y lo va a honrar y lo va a cumplir. Solamente quiere que te metas a su atmósfera y aunque las cosas se pongan difíciles, te quedes ahí. Sigue leyendo la Biblia, sigue orando, sigue diciendo Él proveerá, sigue haciendo el bien, sigue respetando sus leyes, sigue viniendo delante de su presencia. A veces no queremos venir a este lugar porque se nos cae el entusiasmo, la alegría, hay problemas, hay retos y nos sentimos tan mal. Déjame decirte que si está mal todo en tu vida, ese es el mejor lugar al que puedes venir, porque saldrás con esperanza y con fuerza para intentarlo. Dios es fiel. Dice Isaías capítulo 43, Isaías capítulo 43, versículo número 2. Esta es la fidelidad de Dios y grábate esto en tu corazón. Isaías 43, 2. Y cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos, allí no te inundarás, no te ahogarás, no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué se necesita? Que aceptes que Dios es fiel. Cuando dice, cuando pasares por las aguas no te hundirás, significa, no importa el tamaño de tus problemas, vas a encontrar la fortaleza para salir adelante. Los hombres de la Biblia lo han atestiguado y muchos de los que estamos aquí también, que Dios siempre ha sido fiel. Solamente basta decir, le creo y me meto bajo su atmósfera, me quedo en su atmósfera. Mis amigos tienen una forma como resolver las cosas. Los libros tienen una forma de cómo resolver las cosas. Los consejeros tienen una forma de cómo resolver las cosas. La ciencia, Dios tiene una manera de cómo hacerlo. Dale una oportunidad a Dios para que sepas lo que es su poder y su grandeza. Dice, aunque las aguas vengan sobre ti, no te hundirás en ellas. Y aunque la llama arda sobre ti, no te quemarás. Y esa es la fidelidad. Tú puedes pensar, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo pocas cosas. Me siento solo, a veces despedazado, destruido, la fuerza del pasado sobre mi vida. ¿Cómo puedo llegar al lugar de grandeza que Dios ha prometido?
¿Cómo puedo reconstruir mi vida? Si hay errores en el pasado, si hay enfermedad en mi vida, ¿cómo puedo hacer cosas grandes? Y ese es tu grande problema si te preguntas eso. Porque tú piensas que lo que Dios va a hacer, lo va a hacer por tus talentos y por tus dones. Tú piensas que lo va a hacer porque tengo un título académico, porque soy un buen hombre haciendo negocios, soy muy hábil para los negocios y entiendo rápido cómo hacer las cosas, porque soy de rápido aprendizaje, porque tengo la capacidad de mantener mi relación, porque yo soy un genio, porque soy cautivador, porque soy encantador, porque sé cómo hacer las cosas. Si tú piensas de esa manera, estás fuera de la atmósfera de Dios. Quien está dentro de la atmósfera de Dios dice: Dios, como lo poquito que yo tengo, y lo poquito que yo tengo solamente es mi corazón, el deseo de estar bien. Yo solamente deseo dejar de llorar sin parar, dejar de sentir soledad inexplicada, que aunque hay gente alrededor de mí, no puedan suceder las cosas. Y Dios quiere que sepas que Él puede obrar en tu vida de maneras especiales. Él no necesita mucho, Él necesita poco, y necesita poco para obrar. Pero lo primero que tienes que hacer es aceptar tu verdad, y eso es lo que tienes que hacer. No importa cuál sea tu verdad, y es solo tuya, acéptala. Cualquiera que sea tu verdad, necesitas aceptarla, solo para ti. Tengo problemas con mi carácter, acéptalo para ti, no para nadie públicamente. Tengo problemas en mi manera de gastar, acéptalo para ti, no para nadie más. Tengo problemas en cómo reacciono cuando las cosas no son como espero que sean, acéptalo para ti. Si me siento solo, si me siento vacío, si me siento amargado, acéptalo solo para ti. Si creo que la vida ha sido injusta conmigo, si creo que la vida me ha robado oportunidades, está muy bien, acéptalo para ti. Pero mira esto, primer libro de Samuel, mira esta palabra de Dios, capítulo 14, primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo número 6. Dijo pues Jonatán a su criado que le traía las armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá hará el Señor Dios por nosotros, que no es difícil a Dios salvar con multitud o con poco número. Dice Jonatán: no es difícil para Dios salvar con poco y con mucho, o con mucho. Es decir, no le importa a Dios tu título académico o que no tienes nada de estudios, tu solvencia económica o no, que no tienes nada, que tienes mucha gente que te apoya o que estás solo, que tienes un pasado de felicidad o que tienes un pasado de dolor. No importa si es mucho o poco, las cosas van a suceder por su poder y por su grandeza, y eso es lo que necesitas entender. Métete a la atmósfera de Dios y dale una oportunidad a Dios, no solamente en la emoción de este momento. Ve a tu casa y ten un playlist para que cuando vas al trabajo lo escuches. Ten una aplicación de la Biblia para que tengas la palabra de Dios. Date un tiempo para todos los días leer su palabra. Date tiempo para orar en intimidad con Él. Date tiempo de venir a este lugar a escuchar su palabra. Entra a su atmósfera, y cuando estés inundado de su atmósfera, todo sucederá, porque en la atmósfera de Dios todo sucede. Si tú entras a la atmósfera de Dios, todo sucede y todo existe. Date la oportunidad, ponte en sus manos, entra a su mundo. Él quiere bendecirte. Los israelitas tenían la nube y la nube les decía: caminen alto, alto. En la atmósfera de Dios todo sucede. Dale una oportunidad a Dios. Él puede sanar tu mundo, puede renovar las cosas, te puede ayudar a soñar, a entusiasmarte, a que cosas lindas vengan sobre ti. Solo necesitas meterte en Él. Y recuerda, si hoy decides darle una oportunidad a Dios, nada empieza con cosas grandes, todo empieza con una semilla. Todo empieza con una semilla. El amor más grande empieza con algo chiquito. Reconstruir una familia, recuperar a tus hijos, recuperar tu salud,
Todo empieza con algo chiquito. Y recuerda, Dios te da una semilla hoy en este día a tu corazón y dice: el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Si al final de tu camino tú le muestras que eres fiel con poquito, ¿qué es poquito? Créele que te va a bendecir. Créele que se va a manifestar en tu vida. Créele que va a obrar a tu favor. Si tú le crees eso a Dios, Él verá que fuiste fiel en lo poco. Y entonces, Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, versículo 17. Entonces sucederá de esta manera, y Él le dice: está bien, buen siervo, pues que en lo poco has sido fiel, tendrás poder, autoridad y potestad. ¿Sobre qué? Sobre 10 ciudades. Solo porque fuiste fiel en lo poco. Quien no es fiel en lo poco no está listo para la grandeza. Es fiel en lo poco. Cuando todos se han ido, él sabe que el Señor le responderá. Es fiel en lo poco el que cuando le llega la enfermedad sabe que el Señor lo va a sanar. Es fiel en lo poco el que cuando sabe que hay problemas en su familia, Dios se manifestará. Pero para eso métete a la atmósfera de Dios. Lee su palabra, medita en sus caminos, ora a Él, escucha alabanzas. Y siempre que las cosas se pongan difíciles, repite sin cesar: el Señor es mi ayudador. Él es fiel, Él prometió que se manifestaría en mi vida y lo va a hacer. Así es que aunque no tenga fuerzas, leeré su palabra. Aunque no tenga fuerzas, oraré a Él. Aunque no tenga fuerzas, vendré a su presencia a cantar y a alabarle, porque eso es estar dentro de la presencia de Dios. Así es que no importa qué haya sucedido en el pasado, no importa los retos que hayan estado atrás, no importa lo que se haya hecho mal en tu vida. Lo que importa es este presente, que es un nuevo amanecer para ti, para que tú vayas a tu casa y abraces a los que están allí, levantes el teléfono y desees bendición a los que están del otro lado del teléfono, y que entonces, si el pasado te robó oportunidades, te prepares para recibir las nuevas oportunidades del futuro. Nunca se te olvide: el que es fiel en lo poco recibirá grandeza, porque le dijo: como fuiste fiel en lo poco, ahora te recompenso con 10 ciudades. El premio más grande se lo dieron a Él. Así es que te invito a que entres a la atmósfera de Dios, te quedes en la atmósfera de Dios y vivas dentro ahí. Y si te quedas y eres fiel en lo poco, un futuro hermoso espera para ti y para tus hijos. El Dios de Israel te bendiga.